Pases mágicos que ayudan a ensoñar. El ensueño tiene que ver exclusivamente con el desplazamiento del punto de encaje. Los pases mágicos que los chamanes del México antiguo utilizaban como ayuda para ensoñar han sido diseñados para desplazar el punto de encaje lanzándolo hacia adelante. 1. Aflojar el punto de encaje con un movimiento que coloca el canto de la mano frente a los ojos. El brazo izquierdo sube frente a la cara con un golpe de punta de lanza hacia arriba. Los dedos se mantienen juntos y estirados. La palma de la mano gira hasta que el canto de la mano o el dedo meñique esté frente a los ojos. Este pase mágico se ejecuta en sucesión con ambos brazos tantas veces como el practicante lo desee. Las rodillas se mantienen ligeramente dobladas para proporcionar una mayor estabilidad y fuerza de empuje. 2. Forzar el punto de encaje a que se caiga. El cuerpo se mantiene en una posición completamente vertical. Las rodillas están estiradas y los tendones de la corva tan tensos como sea posible. El brazo izquierdo estirado se coloca atrás, a unos cuantos centímetros del cuerpo, con la palma de la mano mirando hacia abajo, doblando la muñeca pronunciadamente y con los dedos apuntando hacia atrás. El brazo derecho se coloca adelante en la misma posición con la palma de la mano mirando hacia abajo, doblando la muñeca pronunciadamente y con los dedos apuntando hacia adelante. Si gira la cabeza en la misma dirección del brazo que está atrás, se repite el mismo movimiento con el otro brazo. 3. Invitar al punto de encaje a que se caiga al extraer energía de las glándulas suprarrenales y transferida al frente. Este pase mágico se inicia colocando el brazo izquierdo atrás del cuerpo con la mano en posición de garra al nivel de los riñones. Los dedos se mantienen apretadamente juntos al mismo tiempo que la mano se desliza con fuerza a través del área de los riñones de derecha a izquierda. El brazo derecho ejecuta entonces el mismo movimiento a la vez que el brazo izquierdo, con los dedos extendidos. Unta la energía del área de los riñones en el área del estómago de derecha a izquierda. Este pase mágico se repite en sucesión con cada brazo tantas veces como el practicante lo desee. Las rodillas se mantienen ligeramente dobladas para proporcionar mayor estabilidad y fuerza. 4. Mover los tipos de energía A y B. Los chamanes creen que todo en el universo está compuesto de fuerzas duales y que nosotros estamos sometidos a esta dualidad en todos los aspectos de nuestra vida. En un nivel energético, ellos creen que hay dos fuerzas que entran en juego. Los chamanes de hoy en día las llaman las fuerzas A y las fuerzas B, o la fuerza 1 y la fuerza 2, o la fuerza izquierda y la fuerza derecha. Don Juan Matus las llamaba las fuerzas A y B cuando enseñaba esto a sus discípulos. Decía que la fuerza es la fuerza que empleamos comúnmente para tratar con los asuntos de la vida cotidiana y la representaba con una línea vertical. También decía que la fuerza B es comúnmente una fuerza oscura que casi nunca se emplea, se mantiene tendida horizontalmente. La representaba como una línea horizontal dibujada en la base del lado izquierdo de la línea vertical, formando de esta manera una letra L mayúscula al revés. Decía que los chamanes son seres que han logrado convertir la energía B en general tendida en forma horizontal y sin usarse en una línea vertical activada. En consecuencia, lograron darle un descanso a la energía A. Don Juan representaba este proceso dibujando una línea horizontal en la parte derecha de la base de la línea vertical, dando como resultado la letra L mayúscula. En este pase mágico dicho proceso se representa con dos antebrazos. Se inicia con el antebrazo derecho elevado verticalmente delante del cuerpo, con el codo al nivel de los hombros y el brazo izquierdo flexionado horizontalmente con la palma de la mano mirando hacia abajo, y la parte posterior de esta justo debajo del codo derecho. Ambos brazos ejercen una presión hacia abajo
y esta presión se balancea con un jalón hacia arriba, como si hubiese dos fuerzas actuando simultáneamente en ambos brazos. Los brazos se mantienen bajo esta tensión mientras se cuenta hasta 20. La mirada se enfoca en un punto en medio de los dos brazos, manteniendo estos en la periferia de la visión. Se ejecuta el mismo movimiento invirtiendo la posición de los brazos. 5. Envolver la energía del punto de encaje y proyectarla hacia afuera con un puño. Los brazos se mantienen al nivel de los hombros con los codos flexionados. Las manos se colocan una encima de la otra con las palmas mirando hacia abajo. Se hacen 3 círculos con las manos girando una alrededor de la otra. Entonces el puño del brazo izquierdo se lanza en un golpe hacia adelante como si le pegara a un blanco invisible. Se trazan 3 círculos más con cada mano y el puño del brazo derecho asesta un golpe en el mismo blanco. 6. Lanzar el punto de encaje por encima del hombro como si fuera un cuchillo. El propósito de este pase mágico es lanzar el punto de encaje para desplazarlo de su posición habitual. El practicante coge el punto de encaje como si este fuera un cuchillo. La mano izquierda se mueve hacia atrás, toma el punto de encaje y lo lanza hacia adelante, como si lanzara un cuchillo. A continuación, la mano derecha ejecuta el mismo movimiento. Los chamanes aseguran que el intento de lanzar el punto de encaje causa un efecto profundo en el verdadero desplazamiento del punto de encaje. Las rodillas se mantienen ligeramente flexionadas para proporcionar estabilidad durante el lanzamiento. Este pase se ejecuta tantas veces como el practicante lo desee. 7. Lanzar el punto de encaje desde atrás de la cintura como si fuera un cuchillo. Las rodillas se mantienen dobladas al mismo tiempo que el cuerpo se dobla hacia adelante. La mano izquierda toma entonces el punto de encaje y lo lanza hacia adelante con un vigoroso movimiento rápido y cortante de la muñeca, al mismo tiempo que la palma del brazo derecho da un golpe hacia atrás del cuerpo y se tensa, con los dedos apuntando hacia la parte media del cuerpo. Se ejecuta el mismo movimiento con la mano derecha. Este pase se ejecuta tantas veces como el practicante lo desee. 8. Lanzar el punto de encaje desde el hombro como si fuera un disco. Este pase se inicia con una rotación lenta del cuerpo. El brazo derecho se mueve hacia el lado izquierdo de la pierna izquierda. Luego el brazo izquierdo se mueve hacia el lado derecho de la pierna derecha y luego el brazo derecho se vuelve a mover hacia el lado izquierdo de la pierna izquierda. La mano izquierda se mueve entonces para atrás y toma el punto de encaje. Lo lleva al hombro derecho y lo lanza hacia adelante como si fuera un disco. Las rodillas se mantienen ligeramente flexionadas, ejerciendo una gran presión en la parte trasera de los muslos. El brazo derecho da un golpe hacia atrás del cuerpo, con la palma de la mano extendida y los dedos apuntando hacia la parte media del cuerpo, para estabilizar así el lanzamiento del disco. Se mantiene esta posición mientras se cuenta hasta 20. Se repite el mismo movimiento con el otro brazo. 9. Lanzar el punto de encaje por encima de la cabeza como si fuera una pelota. La mano izquierda se mueve rápidamente y coge el punto de encaje. Entonces hace un círculo grande por encima de la cabeza y con la palma de la mano casi extendida y los dedos ligeramente doblados, lanza el punto de encaje hacia adelante a un lugar arriba de la cabeza. Este movimiento se repite con la mano derecha. Las rodillas se mantienen flexionadas durante este pase. Pases mágicos que ayudan a alcanzar el silencio interno. Don Juan describió el silencio interno como una condición de la percepción humana en la que la cognición funciona sin su aparentemente perenne compañero, el diálogo interno. Don Juan y todos los chamanes de su linaje consideraban el silencio interno como la cualidad esencial de la percepción evolucionada. 1. Trazar 2 medios círculos con cada pie. El peso completo del cuerpo se pone en la pierna derecha al mismo tiempo que el pie izquierdo traza 2 semicírculos, comenzando en un punto localizado a medio paso enfrente del cuerpo.
El pie izquierdo se mueve lateralmente describiendo un semicírculo que termina a la altura del talón del pie derecho. Luego traza otro semicírculo que termina en un punto localizado a medio paso atrás del cuerpo. Se ejecuta el mismo movimiento con el pie derecho después de transferir el peso completo del cuerpo a la pierna izquierda. La rodilla de la pierna que soporta el peso está flexionada para proporcionar fuerza y estabilidad. El practicante respira normalmente. 2. Trazar una media luna con cada pie. Este pase mágico se inicia con la pierna izquierda trazando un semicírculo alrededor del cuerpo, de adelante para atrás, mientras la pierna derecha soporta el peso completo del cuerpo con la rodilla ligeramente doblada. El mismo movimiento se ejecuta con la pierna derecha. El practicante respira normalmente. 3. El espantapájaros en el viento con los brazos hacia abajo. Los brazos se mantienen extendidos lateralmente al nivel de los hombros, con los codos doblados y los antebrazos colgando hacia abajo. Los antebrazos se balancean libremente de un lado a otro como si el viento los moviera, mientras se cuenta hasta 20. Los antebrazos y las muñecas se mantienen estirados y verticales, y los codos se mantienen al nivel de los hombros. Las rodillas están totalmente estiradas. 4. El espantapájaros en el viento con los brazos hacia arriba. Al igual que en el movimiento anterior, los brazos se extienden lateralmente al nivel de los hombros con los codos doblados, pero esta vez los antebrazos se voltean hacia arriba. Los antebrazos y las muñecas se mantienen estirados y verticales. A continuación se balancean libremente hacia arriba y hacia abajo, manteniendo los codos al nivel de los hombros, mientras se cuenta hasta 20. Las rodillas se mantienen totalmente estiradas. 5. Empujar la energía hacia atrás con todo el brazo. En este movimiento se flexionan ambos brazos con los puños bien cerrados y las muñecas ligeramente dobladas, pegadas a los lados del cuerpo al nivel de las axilas. Ambos brazos se extienden entonces completamente hacia atrás, tan alto como sea posible, con las manos aún cerradas en un puño. Las rodillas están totalmente estiradas y el tronco se dobla ligeramente hacia adelante, al mismo tiempo que se exhala el aire. A continuación, los brazos se llevan nuevamente hacia adelante, a la posición inicial, doblando los codos, pero manteniendo los antebrazos pegados al cuerpo, tan alto como sea posible. Este movimiento se repite 20 veces y después se invierte la respiración. En lugar de exhalar, al mover los brazos hacia atrás, se inhala. Se exhala al doblar los codos, mientras que el antebrazo se mantiene pegado al cuerpo contra la axila. 6. Rotar el antebrazo. Se colocan los brazos frente al cuerpo con los codos doblados y los antebrazos apuntando hacia arriba. Se doblan las muñecas de las manos al nivel de los ojos, dando la apariencia de ser la cabeza de un pájaro. Las muñecas giran y las manos dan golpes, ligeros hacia atrás y hacia adelante, usando los codos como eje y manteniéndolos verticales y derechos. Las rodillas se mantienen dobladas para proporcionar estabilidad y fuerza. 7. Mover la energía en una onda pequeña. Las rodillas se mantienen estiradas y el tronco se inclina ligeramente hacia adelante. Los dos brazos cuelgan a los lados del cuerpo. El brazo izquierdo se mueve hacia adelante, creando 3 ondas pequeñas. Luego hace un corte en forma de hoz, cruzando el cuerpo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El brazo se mueve entonces de regreso al lado del cuerpo, creando otras 3 ondas pequeñas. Este movimiento se repite 20 veces con cada brazo. 8. La energía T de las manos. Los dos brazos se sostienen en un ángulo recto, formando la letra T, justo frente al plexo solar. El brazo izquierdo, con la palma de la mano mirando hacia arriba, forma la parte superior de la letra T. El brazo derecho, con la palma de la mano mirando hacia abajo, forma en barra vertical de la letra T. Las palmas de las manos se voltean 20 veces para arriba y para abajo con fuerza considerable.
Este mismo movimiento se ejecuta 20 veces colocando el brazo izquierdo de manera que forme la parte superior de la letra T. 9. Presionar el pulgar contra el dedo índice enrollado. Se doblan los brazos y se sostienen los antebrazos justo frente al cuerpo en una posición perfectamente horizontal, separados por una distancia igual al ancho del cuerpo. Los dedos se doblan en un puño suelto y el índice fuertemente enrollado acuna al pulgar que se mantiene recto. Se ejerce una presión intermitente entre el pulgar acunado por el dedo índice y el resto de los dedos doblados, con las yemas de los dedos tocando la palma de la mano. Estos se contraen y se relajan expandiendo el impulso a los brazos. Las rodillas se mantienen dobladas para proporcionar estabilidad. 10. Trazar un ángulo agudo con los brazos entre las piernas. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas, con el tendón de la corva tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo y balanceándolos hacia adelante y hacia atrás, trazan un ángulo agudo con el vértice entre la pierna. Este movimiento se repite 20 veces. 11. Trazar un ángulo agudo con los brazos frente a la cara. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas con el tendón de la corva tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo y moviéndose hacia atrás y hacia adelante, trazan un ángulo agudo con el vértice frente a las rodillas. Este movimiento también se repite 20 veces. 12. Trazar un círculo de energía entre las piernas y el frente del cuerpo. En este pase mágico las rodillas se mantienen totalmente estiradas, con el tendón de la corva tan tenso como sea posible. El tronco se dobla hacia adelante, con la cabeza casi al nivel de las rodillas. Los brazos cuelgan sueltos frente al cuerpo. La mano izquierda cruza y se coloca sobre la mano derecha al mismo tiempo que los brazos se balancean hacia atrás al espacio entre las piernas. A continuación se empujan hacia afuera y trazan 2 círculos, uno con cada mano hacia afuera. Los círculos al frente terminan al nivel de las rodillas, manteniendo la mano izquierda cruzada sobre la derecha. Este movimiento se repite 10 veces. La muñeca derecha se coloca entonces encima de la izquierda y se repite el movimiento de la misma forma. Esta vez prestando atención a la mano derecha para mantenerla cruzada sobre la izquierda. Este movimiento también se repite 10 veces. 13. 3 dedos sobre el piso. Los brazos se mueven arriba de la cabeza con una profunda inhalación. A continuación se exhala el aire y se bajan los brazos hasta tocar el piso, manteniendo las rodillas totalmente estiradas y el tendón de la corva lo más tenso posible. Los dedos índice y medio de cada mano tocan el piso a una distancia de 30 centímetros frente al cuerpo. Luego el dedo pulgar se apoya también en el piso. Se inhala profundamente mientras el cuerpo se endereza lentamente. 14. Los nudillos sobre los dedos de los pies. Los brazos se mueven arriba de la cabeza con una profunda inhalación. El aire se exhala entonces al mismo tiempo que se bajan los brazos hasta el piso, manteniendo las rodillas totalmente estiradas y el tendón de la corva tan tenso como sea posible. Los nudillos se colocan encima de los dedos de los pies a la vez que se termina de exhalar. Se inhala profundamente cuando que el cuerpo se endereza. 15. Extraer energía del suelo con la respiración. Se respira profundamente al mismo tiempo que los brazos se elevan encima de la cabeza. Las rodillas se mantienen flexionadas. Se gira el tronco hacia la izquierda y se dobla hacia abajo tanto como sea posible. Las manos, con las palmas mirando hacia abajo, se colocan alrededor del pie izquierdo, con la mano derecha adelante y la izquierda atrás. Se mueven hacia atrás y hacia adelante 5 veces mientras que se termina de exhalar.
A continuación se respira profundamente y el cuerpo se endereza moviendo los brazos por encima de la cabeza. Se gira el tronco a la derecha y se dobla hacia abajo tanto como sea posible al mismo tiempo que se empieza a exhalar lentamente. La exhalación termina cuando las manos se mueven hacia adelante y hacia atrás 5 veces. Se respira una vez más profundamente y se endereza el cuerpo moviendo los brazos encima de la cabeza. Los brazos se bajan a medida que se exhala el aire.